¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva clase de máquinas eléctricas y automatismos. Y bueno, hoy en la etapa 16 vamos a ver el lenguaje ladder, o también conocido como lenguaje en escalera. Este tipo de lenguaje viene de lo que antes conocíamos como la lógica de contactos, que forma parte de la lógica cableada que vimos en la clase anterior. Bueno, cuando se revolucionó la automatización industrial, se pasó a la lógica programable. Sin embargo, digamos, la forma intuitiva de lo que era la lógica de contacto se pasó de la forma física a digital por medio de interfaces de programación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy es cómo interpretar estos gráficos del lenguaje en escalera, ¿sí? Bueno, ¿por qué lenguaje en escalera? Bueno, fíjense que tenemos dos líneas verticales principales, que ya vamos a ver para qué se utilizan, que van a estar unidas por estas líneas horizontales que se conocen como escalones, ¿sí? A medida que nuestro programa sea cada vez más largo y complejo, más escalones va a tener nuestra escalera. Primero empecemos viendo cuáles son los elementos fundamentales de este lenguaje. Tenemos los contactos, que se simbolizan de esta forma, que pueden ser normales abiertos o normales cerrados. Y tenemos los elementos, estos son los elementos de entrada, ¿sí? Mientras que estos, que son las bobinas, son conocidos como elementos finales, o sea, todos aquellos dispositivos que querramos alimentar, desde una lamparita hasta un motor, ¿sí? O bien puede ser una bobina interna de un relé o contactor, que puede servir para setear, digamos, para dar inicio a una operación, o para resetear y darle reinicio o final en todo caso a una operación. Bueno, entonces fíjense, estas líneas verticales que mencioné en un principio cumplen esta función. La línea vertical del lado izquierdo siempre representa la alimentación o el vivo, ¿sí? O sea, representa un cable con alimentación positiva, ¿no? Mientras que la línea vertical del lado derecho representa lo que sería el retorno o la tierra en todo caso. O sea, un vivo y un neutro. Todo lo que nosotros conectemos entre medio de estas barras verticales, siempre y cuando esta línea esté cerrada, va a estar con alimentación. Bueno, entonces fíjense, eso que vemos ahora en pantalla sería un típico programa de lenguaje ladder, no importa quién es su fabricante, pero para que se dé una idea, imagínense una especie de Word o un Excel en el cual nosotros tenemos una hoja en la cual podemos ir agregando los diferentes elementos que vienen de una barra de tareas, ¿sí? Bueno, es prácticamente lo mismo. Entonces, de esta manera podemos ir dándole forma a un programa. Fíjense que acá vamos a tener las líneas verticales, que no están gráficamente explícitas, pero sin embargo están, ¿sí? Y entre medio están los peldaños, en donde nosotros le vamos a dar forma al programa. Bueno, este programa que tenemos ahí en pantalla es muy básico y es para que vean cómo es que se disponen los elementos. Fíjense, tenemos un pulsador que es normal abierto en paralelo con otro contacto que ya vamos a ver de dónde es. Esto está en serie con un contacto normal cerrado y al final tenemos una alimentación, perdón, vamos a alimentar una bobina que ya vamos a ver a qué pertenece. Y en otro peldaño tenemos un contacto normal abierto y un motor eléctrico, ¿sí? Este programa cuenta además con una columna adicional al final que sirve únicamente para poner algún tipo de comentario o aclaración en el caso de que el programa sea muy complejo, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada tenemos que saber que la alimentación que viene del lado izquierdo hacia el derecho está activo en todos los peldaños todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo y leer cada uno de los renglones inicialmente, digamos un pantallazo para ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Bueno, miren, para dar inicio a esto, si nosotros pulsamos este pulsador, que pasaría al estado cerrado, dejaría pasar la energía que llegaría hasta esta bobina. Esta bobina
vendría a ser un relé llamado M1. Y fíjense que acá en esta columna de contactos tenemos otro M1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que es un dispositivo diferente o que cumple la misma función? No, porque este elemento está en la columna de bobinas, que solamente van del lado derecho, y recuerden que representan los elementos que queremos alimentar, que no es lo mismo que este elemento, que es un contacto. ¿De qué? Bueno, de este relé. Recuerden que el relé tiene dos circuitos diferentes, uno que es el de control y otro que es el de potencia. Nosotros lo que estaríamos alimentando acá es la bobina del circuito de control, el cual cambia de estado los contactos, como este, del circuito de potencia. ¿Qué función cumple este contacto entonces? Bueno, cuando esta bobina se excita, este contacto cambia de estado, se cerraría. ¿Y qué función cumple? Casualmente está en paralelo con el botón o pulsador de inicio. Recuerden que el pulsador, en el momento que nosotros lo pulsamos, deja pasar la energía, pero cuando lo soltamos, vuelve a su estado original, abriendo el circuito en este caso. Entonces, este contacto cumple la función de lo que se llama la retención o autorretención. En el momento que nosotros soltamos el botón, este contacto se abriría, pero al haberse excitado esta bobina, cambió de estado este contacto, por lo tanto la energía seguirá pasando a través de esta rama. Por eso es autorretención, sigue alimentándose a sí mismo el contactor, ¿sí? Ahora bien, fíjense que este contactor, además de este contacto de retención, tiene otro contacto que efectivamente será el que alimente a nuestro motor eléctrico. En el caso de que nosotros querramos apagar el motor, lo que tendríamos que hacer es pulsar este botón que es normal cerrado para desenergizar la bobina del contactor y por lo tanto apagar el motor al abrirse este contacto. Bueno, en este caso fíjense que el programa es similar al anterior, nada más que el encendido de una bomba está dado por unos sensores de nivel. Si ustedes ven el enunciado, dice que este sería un sensor de nivel alto y este sería un sensor de nivel bajo. Si tuviéramos un tanque, por ejemplo, con líquido, y ese líquido llega a un nivel muy alto, este sensor cambiará el estado del contacto alimentando a la bomba. La bomba drenará el agua o líquido hasta que llegue a un punto bajo. Este punto bajo será indicado por este sensor, el cual alimentará a este relé, que cambiará de estado este contacto, cortando el suministro de energía a la bomba, para evitar que se rompa, obviamente, ¿no? Y este contacto que está en paralelo con nuestro sensor, bien podría ser un botón que pertenece a la misma bomba para encenderlo de forma manual. Bueno, este programa activa una salida durante 5 segundos y luego la desactiva. ¿Cómo funciona? Bueno, fíjense que tenemos un sensor nuevamente, acá, que alimenta a esta bobina, que es un temporizador. Este temporizador cumple la función de, como ustedes vieron relé temporizadores, bueno, es lo mismo. Cuenta hasta cierto tiempo y luego de ese tiempo preseteado, digamos, cumple una función determinada. En este caso, fíjense que la alimentación va a alimentar tanto a la bobina del temporizador como a esta otra salida. ¿Qué función cumple el temporizador entonces? Bueno, luego de que pasen esos 5 segundos, cambiará de estado su contacto. Fíjense, temporizador, temporizador. Este contacto se abre y de esa forma apaga nuestra salida. Lo mismo podría suceder, pero en el caso inverso. Este es un programa que activa una salida, pero luego de 5 segundos. O sea, cuando se alimenta la bobina del temporizador, se cuenta hasta 5 segundos y luego cambia de estado su contacto. De esa forma se alimenta la salida luego de 5 segundos.
Bueno, no se asusten con esta imagen. Esta sería otra forma de representar la lógica de escalera, por medio de otra interfaz. Podría ser bien de un fabricante distinto, ¿sí? Dice, el ejercicio dice, ¿qué sucede cuando nosotros pulsamos este botón Start? Bueno, analicemos. Primero que nada, fíjense que recuerden que todos los peldaños están siendo alimentados desde un principio, pero al principio todos tienen un contacto que está abierto. Por lo tanto, ninguno de estos elementos va a estar alimentado en un principio, ¿sí? Cuando nosotros pulsamos el botón Start, la energía pasará hasta R100. Al alimentarse R100, se excita cambiando de estado el contacto R100, que está acá y que está acá. ¿Qué pasa con este primero? Bueno, fíjense, deja pasar la energía, pasa a través de R200, pasa a través de R400 y alimenta el motor. Al mismo tiempo, este contacto también se cerró. Pero ¿qué pasa? Llega este temporizador al encendido, T-ON, que cuenta 15 segundos para dejar pasar la energía a R200. Cuando se alimenta R200, este contacto de R200 y este cambian de estado. Este se abrirá, provocando que el motor M deje de ser alimentado. Y este alimentará a otro temporizador al encendido que contará 30 segundos para alimentar a R300. Cuando R300 sea alimentado, este contacto se cierra y este también. Si este contacto se cierra, la energía que ya no podía pasar a través de R200 pasará ahora a través de R300, dando un camino alternativo, ¿sí?, para alimentar el motor. Al mismo tiempo, este contacto se cierra, alimentando otro temporizador al encendido que contará 10 segundos para alimentar a R400. Cuando este relé 400 sea alimentado, este contacto se abrirá, apagando permanentemente, digamos, el motor. Bueno, de esta forma se cumple el ciclo de este programa, que lo podemos ver en estas curvas de tiempo que están representados de forma binaria. O sea, todo ese análisis que yo hice recién, ustedes bien lo podrían traducir a este diagrama de tiempos, ¿sí? Bueno, cabe mencionar que si nosotros quisiéramos cancelar en algún momento del tiempo este programa, solamente bastaba con apretar el botón Stop para cortar el relé R100, que era el responsable de que todo lo otro funcione, ¿sí? Bueno, este fue el vistazo al lenguaje ladder que vamos a ver. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, siempre pueden volver a ver el video o me escriben por cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima en el examen. Y ya que estamos con eso, traten de no quedarse atrás, entreguen lo más pronto posible los proyectos que deben, digamos las tareas de las etapas que están debiendo. Y recuerden que necesitan entregar el 70% de las actividades que hicimos durante el año para poder rendir el examen a fin de año. Cualquier consulta, como siempre, me escriben. Nos vemos.